de esta producción en proceso, ¿ya? Es del 25%, ¿ya? 25%, o sea, está con un avance mínimo. El costo para todo esto de acá, ¿ya? Para todo esto de acá, es de 50.000 bolivianos. Aquí dice el costo total es de... Ya dice, determine la cantidad efectiva y determine la cantidad equivalente. Además, haga la distribución del costo de producción, ¿ya? O sea, tiene que hacer asignación de costo para el producto terminado y para el producto en proceso, ¿ya? A ver, comiencen, ¿ya?
No se escucha nada, Lindsay. ¿Cómo fue? ¿Ya lo resolvieron? Bueno, fíjense, tenemos la cantidad terminada, que son 10.000 unidades, tenemos la cantidad en proceso, que son 5.000 unidades, tenemos un porcentaje de avance que es 25%, y el costo total, que es 50.000. Entonces, desarrollamos, ¿ya? Y decimos, mire, estas 10.000 unidades están con un 100% de avance, ¿ya? Estas 5.000 unidades que están en proceso, ¿ya? Están con un 25% de avance, o sea, que le falta para su acabado 75% que tendría que completarlo el siguiente mes, ¿ya? Tendría que completarlo el siguiente mes, dice. Se busca un parámetro para las unidades en proceso, entonces, por lo tanto, multiplicamos las unidades en proceso por su porcentaje de avance. Entonces, ya vendrían a ser unidades equivalentes a terminado. Entonces, 5.000 por 25% me da 1.250 unidades equivalentes a terminado, ¿ya? Equivalentes a terminado. Por lo tanto, decimos que la cantidad efectiva va a ser igual a las 10.000 unidades terminadas más las 1.250 unidades equivalentes a terminado. Por lo tanto, la cantidad efectiva va a ser igual a 11.250 unidades, ¿ya? Equivalentes a terminado, o sea, vendría a ser las unidades efectivas. Por lo tanto, el costo total, que son 50.000, dividido entre el total de unidades efectivas, que son 11.250, me va a dar un costo unitario, ¿ya? De 4.4444, ¿ya? Entonces, nosotros que tenemos como producto terminado 10.000, multiplicamos por el costo unitario. ¿Y cuánto es el costo unitario? 4.444 por 10.000 me va a dar un total de 44.444,44 centavos. Y el costo del producto en proceso, acá nosotros utilizamos las cantidades equivalentes a terminado, que son 1.250 unidades, multiplicado por su costo unitario, que es 4.444, nos va a dar un costo de 5.555.56, ¿ya? Sumados todo, esto de acá, 44.444,44, más 5.555.56, me va a dar el costo total de producción de 50.000, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es asignar costo, ¿ya? A los productos terminados y a los productos en proceso, ¿ya? ¿Alguna preguntita? A ver. ¿Hay pregunta o no hay pregunta? Ninguna, Lisa. Disculpe, dice, yo entré un poquito tarde. ¿Me podría decir cómo saca el costo efectivo? ¿O la cantidad efectiva. Ajá. ¿Sí? Ya. La cantidad efectiva, nosotros la determinamos por la suma, ¿ya? Un ratín, vamos a hacer la entrada a su compañero, ¿ya? Por eso es que le digo que lo que tienen que hacer es entrar en la hora, ¿ya? Entonces, la cantidad efectiva va a ser igual, mire, a la cantidad de producto terminado aquí, que son 10.000, ¿ya? 10.000, entonces, estos 10.000, más la cantidad equivalente, que aquí la tenemos, la cantidad equivalente, que es 1.250, ¿ya? Cantidad equivalente
11.250 me va a dar la cantidad efectiva de 11.250. ¿Ya? Así sale la cantidad efectiva. Ya le dicen gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, le dicen, ¿no puede pasar por favor otra vez el cuadro de la pregunta? Ya, volvemos entonces. Ya. Volvemos, vamos a borrar esto y volvemos al cuadro. Ahí está la pregunta. Cópienla, saquen una captura de pantalla, no sé. Licenciado, entonces en la pregunta nos viene el costo total que tenemos que determinar. ¿Cómo? En la pregunta ya nos viene el costo total que tenemos que determinar, ¿no? Sí, aquí le da el costo. Ya, en este caso le está dando el costo total, le puede dar el costo de la materia prima, de la mano de obra, de los gastos de fabricación, y usted lo suma y tiene que determinarlo. Aquí yo le estoy dando el costo total ya. ¿Sí? Cualquiera puede ser, no hay problema. Sí se le tiene que dar, sí, el costo. Y también estos datos, ¿me entiende? Estos datos de acá de la cantidad de producto terminado en proceso, se le tiene que dar o se le da cuánto se puso a producir, cuánto fueron las pérdidas. Entonces usted tiene que determinar por efectos de producción, donde la empresa tiene un margen de tolerancia de 1%. Entonces, ¿qué significa eso? Que 1% es la pérdida normal. Ya eso más adelante lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, solamente esto. ¿Ya? Cópielo esto y esta es la pregunta. Y acá ya tenemos la respuesta. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué cómo tenemos que sacar nosotros y llegar, fíjense, al mismo costo, o sea, a los 50.000, que es el costo de producción. ¿Ya? 50.000 y está distribuido para el producto en proceso y para el producto terminado. Bueno, hasta aquí está claro entonces, ¿no? Sigamos. Seguimos con los que son flujos de producción. Fíjense ustedes ahí, flujos de producción, dice. Es el camino que sigue la materia prima desde que llega a la fábrica hasta el producto acabado y está vinculado a la tecnología de fabricación. El flujo debe garantizar el funcionamiento armónico de la producción y el uso adecuado de los recursos materiales y humanos. ¿Ya? Entonces, el flujo de producción es lo que, por dónde pasa la materia prima y hacia dónde va. ¿Ya? A eso se le denomina flujo de producción. Y existen tres flujos de producción. Aquí tenemos uno, flujo secuencial. Dice, es aquel flujo cuando la materia prima es utilizada en el primer proceso y los demás procesos productivos simplemente agregan costo de conversión. ¿Y cuál es el costo de conversión? El costo de conversión es la mano de obra directa y los gastos de fabricación directo. ¿Ya? Esos términos ustedes los han visto en lo que es costo 1, ¿sí? ¿Cuál es el costo primo? ¿Cuál es el costo de conversión? El costo total y demás cosas, ¿sí? Eso se lo ve en costo 1. Entonces, pero acá yo le he puesto, se le agrega el costo de conversión, que es la mano de obra y los gastos de fabricación. Después tenemos flujo selectivo, ¿ya? Dijimos que son tres, ¿ya? Aquí tenemos el segundo, el flujo selectivo. Es cuando varios artículos se producen a partir de la misma materia prima inicial, ¿ya? A la misma materia prima inicial. Cuando resulta más de un producto de un proceso de producción, los productos se los denominan productos conjuntos o coproductos. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos más de un producto que se elabora, se lo denominan coproductos. Por ejemplo, digamos, este
este flujo, podemos decir, en una fabricación de ladrillo, ¿ya? O sea, la industria cerámica. Ya en la industria cerámica se da este tipo de flujo. Por ejemplo, a partir de la arcilla, que es el barro que conocemos nosotros, la arcilla, ¿sí? De la arcilla se va a sacar ladrillo adobito, ladrillo 6 hueco, ladrillo 8 hueco, teja colonial, los parques. Entonces, en el producto saca de una misma materia prima, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se le llama coproducto o productos conjuntos, ¿ya? En el caso de la cerámica se les denomina productos conjuntos o coproductos, porque de la arcilla salen diferentes productos, ¿ya? Obviamente que uno va para a una forma de ser como el ladrillo ese hueco, el otro pasa a la otra forma que es teja colonial y así sucesivamente, ¿sí? Entonces se lo va haciendo en función a cómo va pasando por los procesos productivos. Entonces dice, sistema de flujo selectivo. Algunos procesos se desarrollan al mismo tiempo, otros son secuenciales y solo algunos llegan a la producción terminada, ¿ya? Entonces estos vienen a ser casi secuencial. Mire, parte del proceso 1, ya puede ser, el proceso 1 puede ser mezcla, ¿ya? Entonces se mezcla, pasa al proceso 2 donde ya está el barro consistente y de aquí de la arcilla, mire, puede salir al proceso 3, al proceso 4 o al proceso 5, es lo que le decía. Aquí en el proceso 3 puede ser ladrillo 6 hueco, en el proceso 4 puede ser teja colonial, en el proceso 5 puede ser ladrillo adobito, ¿ya? Y de ahí puede salir un subproducto, ¿ya? Mitades de ladrillo, entonces, otro producto. Entonces, de una materia prima salen varios productos, y estos productos se llaman productos conjuntos, productos conexos o coproductos. Con cualquiera de esos nombres, ustedes lo van a identificar, ¿ya? Estos son los sistemas o flujo selectivo. Ahora tenemos el flujo paralelo, ¿ya? El flujo paralelo, dice, es cuando la materia prima inicial se agrega durante diversos procesos, empezando en diferentes departamentos y luego uniéndose en uno o más procesos finales y finalmente en un flujo de productos selectivo de varios productos, ¿ya? Esto podemos decir que se da, por ejemplo, en la madera, digamos, ¿no? En la madera, cuando nosotros tenemos las troncas, ya aquí en este proceso, ya acá tenemos las troncas, entonces este primer proceso vendría a ser aserrado, ¿ya? Entonces empieza a cortarse la madera, esa madera, ya que se ha cortado, digamos que son tablones, esos tablones pueden entrar directo a producto terminado, ¿ya? Pueden entrar directo a producto terminado. ¿Por qué? Porque ya se lo puede vender, pues, ¿sí? O puede ese tablón entrar al proceso 2, que es carpintería, o puede entrar ese tablón al proceso 3, que es materiales de construcción, o es mueblería, ¿ya? O es laminado, o es terciado de madera. Entonces puede pasar a diferentes productos, ¿ya? Procesos, perdón. Y de aquí puede pasar del proceso 2 y el proceso 3 pasan al proceso 4, ¿ya? Y de ahí al proceso 5. Eso mucho dependiendo del tipo de producto que se elabora, ¿ya? Los flujos son bastante complejos, ¿ya? Están dependiendo del tipo de material que se procesa, como le decía yo, en cuestiones de la madera, digamos, en cuestiones de la madera se da ese tipo de proceso, que en el primer proceso usted corta la madera y ya la tiene en tablones. Esas tablas puede pasar al almacén de productos terminados porque se la puede vender, o puede pasar ese tablón al proceso 2, que es carpintería, proceso 3, que es mueblería, y así, ¿me entiende? O sea,
es un tipo de producto que puede pasar diferentes procesos o directamente ir a almacén de productos terminados, ¿ya? Entonces, son los tres flujos de producción. Llámese flujo secuencial, flujo selectivo y el flujo paralelo. ¿Ya? Son los tres flujos que existen. Sigamos. Componentes del costo. ¿Ya? Los componentes del costo, por si acaso, son tres los componentes del costo. Ustedes ya lo han visto, los componentes del costo. Son materia prima, mano de obra y los gastos de fabricación. ¿Ya? Son los tres componentes. Aquí vamos a empezar con materia prima o materiales. ¿Ya? Este de acá, materia prima o materiales, ¿sí? Bueno, llamados también materiales directos. Se lo determina y se lo registra de acuerdo al consumo de almacén, tanto como para los procesos productivos como para los departamentos de servicio. Hemos dicho que tenemos dos, ¿no es cierto? Los departamentos productivos y los departamentos de servicio. Los departamentos productivos o procesos productivos es donde se transforma la materia prima en producto acabado, y los departamentos de servicio, como su nombre lo indica, son los que prestan servicio, ¿ya? Son los que prestan servicio al área de producción. ¿Y cuáles son esos que prestan servicio al área de producción? Pues tenemos el departamento de almacén, ¿ya? Que provee materia prima o materiales. Tenemos el departamento de control de calidad, que certifica y verifica la calidad de los productos acabados y que están saliendo para la venta al consumidor. Tenemos el departamento de maestranza, que hace mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, y así. Y tenemos el departamento de producción, que es donde están los capataces, los ingenieros, que van y verifican cómo está el flujo de producción. ¿Sí? Entonces, a eso se les denomina departamento de servicios. Ahora, mano de obra. Fíjense, ya hemos visto la parte de los materiales, ahora la mano de obra. Dice, se contabiliza de acuerdo a la planilla de sueldos y salarios y se los clasifica por departamento, ¿ya? Entonces, acá vamos a decir departamento productivo, proceso 1, tanto. Departamento de servicio, tanto. Departamento administrativo, tanto. Departamento de producción, tanto. Y así. Entonces, se lo va clasificando por departamento. Y obviamente de acuerdo a su escala salarial, ¿no es cierto? Porque en la parte de los administrativos, pues, no tienen bono de producción. Y dentro de los administrativos tampoco no tienen el bono dominical, ya que los obreros tienen. Los obreros tienen un bono dominical que está en función a que si se faltaron o no se faltaron, porque si el trabajador se faltó, obviamente pierde esa semana, el domingo, que le corresponde como bono de producción, ¿ya? Entonces, por si acaso, eso también nosotros lo vemos en costo 1. Acá simplemente le hacemos un recuerdo, podemos decirle, para que vayan verificando y viendo cuál es la tendencia, cuáles son los aportes que se consideran en la mano de obra, cuáles son los beneficios sociales que entran dentro de la mano de obra. Ya, eso ya lo vimos nosotros en costos 1. Acá simplemente es un pantallazo nada más. Y por último, tenemos los gastos de fabricación. ¿Ya? Los gastos de fabricación se asignan o se prorratean sobre la base de prorrateo secundario o en función a política de distribución de costos de la empresa, ¿ya? Entonces, estos costos de fabricación, ya podemos decir que es la depreciación de los activos fijos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la depreciación de los activos fijos, pues está en función al tipo de activo fijo que se tiene, ¿ya?
Una maquinaria pues va a ser en función a las horas máquina. Si es muebles, vamos a hacerlo en línea recta. Si es equipos de computación, también se lo va a tener que hacer en línea recta. ¿Sí? Si es de ahí, de las máquinas que están en función a las unidades producidas, pues va a ser en función a las unidades producidas, ¿sí? Y el consumo de energía en función a la cantidad de kilovatios que se vaya a utilizar. Entonces, esa es una de las políticas de distribución. Y si es, digamos, el impuesto de la fábrica, pues va a ser en función a la cantidad de metros cuadrados utilizados por cada departamento, ¿ya? Entonces, ahí eso, la distribución del costo del gasto de fabricación está en función al tipo de empresa y a la política de la empresa que tiene, ¿sí? Hemos visto diferentes formas de aplicación o prorrateo de los gastos de fabricación. Métodos de asignación de costos. Ya estos métodos ustedes ya los han visto. Fíjense que estos métodos se utilizan en contabilidad 2, creo, si no me equivoco. Contabilidad 2, ahí ustedes ven estos tres métodos. Bueno, hay más métodos, sí, pero nosotros vamos a utilizar estos tres métodos, ¿ya? Para nosotros son métodos de asignación de costo, ¿ya? Los métodos o técnicas de asignación de costo más utilizados en el medio, ¿ya? En las empresas, pues son tres, miren ustedes, ¿ya? Ustedes ya lo han visto, esto. El método WEPS, último en entrar, primero en salir. ¿Qué significa eso? Que el último que ingresó es el primero que sale, ¿ya? Esto por lo general se utiliza en épocas de inflación, ¿ya? Cuando el precio sube y sube y sube y sube. Entonces, el último que ingresa, sale, ¿ya? El método, el segundo, el método PEPS, primero en entrar, primero en salir. Es un método relativo que se lo puede dar en épocas de deflación. Digamos, ahorita si ustedes se fijan, está bastante calmada la situación. Podemos decir que no estamos en épocas ni de inflación ni de deflación. Estamos en un parámetro estándar, ¿ya? Estándar donde el tipo de cambio ha sido fijado, creo, si no me equivoco, en el 2006, 7, ¿no es cierto? Del 2007 para adelante. No se ha movido, está en 6.96, ¿ya? Entonces, no, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos métodos porque va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, pero este se utiliza en época de deflación, ¿ya? Cuando hablamos de deflación es cuando más bien la moneda local se aprecia, ¿ya? Y la moneda extranjera se deprecia, ya ahí hablamos de deflación. Y el último, el 3, cuando hablamos del 3, hablamos de costo promedio ponderado, ¿ya? El costo promedio ponderado, pues como su nombre lo indica, nosotros ponderamos, cuando dice promedio ponderado, ponderamos el precio por la cantidad, ¿ya? No es lo mismo, digamos, que yo importe 100 autitos Toyotita de 3.000, ¿sí? A importar 10 vehículos BMW de 100.000, ¿me entiendes? Entonces, o sea, mucho difiere el precio, la cantidad de importado con el costo de cada uno. Entonces, por eso se utiliza el promedio ponderado. Ya, a ver, un ratito.
de Bueno, entonces estábamos hablando de lo que es el promedio ponderado, ¿ya? Cualquiera de los tres métodos que ustedes utilicen es digamos, adecuado, es accesible, es autorizado, pero tiene sus diferentes inconvenientes en cuanto al precio, digamos, porque el uno a veces lo compra a un precio tanto, el otro al otro precio, pero cuando nos toca asignar costos y distribuir, cuando las empresas tienen más de dos procesos productivos, se hace complicado, ¿ya? Porque uno hay que hacer con un precio, el otro hay que hacer con otro precio, entonces terminamos nosotros confundiéndonos. Ya, ese es el problema. Ahora, para evitar todos esos problemas así, nosotros aplicamos el último método, que es promedio ponderado. ¿Y a qué es igual el método promedio ponderado? ¿Ya? El método promedio ponderado es igual al costo total dividido entre la cantidad total. ¿Ya? Entonces, es sencillo y fácil. ¿Por qué? Porque mi costo promedio ponderado va a ser igual a mi costo total de producción o de importación o de factura, dividido entre la cantidad. Por ejemplo, digamos, yo tengo un costo de 50.000, pero he importado 2.000. Entonces, 50.000 dividido entre 2.000 me va a dar mi costo promedio ponderado de X cantidad. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos costo promedio ponderado. Y creo que tenemos algunos ejemplitos aquí para ir viendo. Miren ustedes. Aquí el costo promedio ponderado. Para que lo veamos. Miren. Tenemos en unidades, inventario inicial, tenemos 10 a un costo de 10.000, costo unitario de 10.000, me va a dar 10 por 10.000, me va a dar un importe de 100.000. Tenemos una compra de 30 unidades, pero fíjense el precio se fue a 15.000. Entonces, 30 por 15.000 me da 450.000. Tenemos otra compra. Compramos 10 unidades a un precio de 17.000. Vamos a tener un importe de compra de 170.000. Si nosotros sumamos para sacar las unidades, miren acá y acá. Entonces, sumamos las unidades 10 más 30, 40, más 10, 50. Entonces, nuestra cantidad total es 50 unidades. Y si sumamos los costos, tenemos del inventario inicial 100.000, más 450.000, más 170.000, nos va a dar 720.000. Entonces, aplicamos el método promedio ponderado, que dijimos que es igual al costo total dividido entre la cantidad total. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto tenemos de costo total? 720.000 dividido entre la cantidad total, que es 50. ¿Sí? ¿Y eso me da cuánto? 14.400. 14.400. Me va a dar 14.400. ¿Sí? Entonces, ese viene a ser mi costo. ¿Ya? Viene a ser mi costo. Entonces, fíjense,
Este viene a ser mi costo promedio ponderado. Entonces, la salida las voy a hacer a este costo que he determinado que viene a ser promedio ponderado. Y nos dice que se vende o se pide a producción 35. Entonces va a ser 35 por 14.400, me va a dar 216.000, ¿no es cierto? Entonces me va a dar, perdón, 35 por 14.400, me va a dar 540.000, ¿ya? Me da 540.000 menos 720.000, me da un inventario final de 216.000 acá. ¿Ya? De 216.000. Dice, disculpe que le resto. ¿Cómo? A los 504.000 Le que le resté, resto. si usted multiplica, a ver, tiene calculadora ahí. 720.000. Ya, 35. A ver un ratito. A ver, vamos a hacer aquí abajito, si tenemos espacio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? La salida o la venta, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Hagámoslo aquí para que podamos entenderlo, ¿ya? Entonces, mi venta va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es lo que vendo? Vendo 35. ¿A qué costo? Al costo promedio ponderado. 14.400. Eso me va a dar igual a ¿cuánto? A 504.000. 540.000. No, dice 504.000. 504.000. Ya. 504.000, ya. Entonces multiplique 35 por 14.400. Me va a dar 504.000. Entonces, ¿cuánto tengo yo de inventario final acá? Perdón, ¿cuánto tengo de total? El total tengo 720.000. 720.000. Ya. 720.000 menos 504.000, ya, 216.000. me da el inventario de 216.000, ya, que es el inventario final, que equivale a ¿cuánto? ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Si yo tenía 50 unidades para vender y vendí 35, me van a quedar 15. Entonces me queda un inventario final de 15 unidades equivalente a 216. ¿Sí? A ver, véanlo. Sí, le dice, ya le entendí, gracias. Ya. Dame un ratito. ¿Listo? Bueno, para que avancemos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la explicación. ¿Ve? Mire, entonces el valor del promedio ponderado va a ser 720.000, que es el total, dividido entre la cantidad que son 50 y me va a dar el costo de 14.400. Dice, el valor promedio del costo por artículo es de 14.400 y el valor del inventario final es 15, ya lo vimos, 15 unidades por 14.400 me da 216.000, que es el inventario final que da valorado al costo promedio de mercaderías existentes.
Vamos al otro método. Este es el método PEPS, ¿ya? Ustedes ya lo han llevado esto, pero no es malo volverlo a ver, ¿ya? No es malo volverlo a ver. Entonces, ¿qué decimos? El mismo trato. Inventario final, tenemos 10 a un precio de 10.000, vamos a tener 100.000, lo mismo. Tenemos una compra de 30 a un precio de 15.000, vamos a tener 450.000. Otra compra de 10 unidades a un precio de 17.000, vamos a tener 170.000. Total, fíjense, con los mismos datos, vamos a tener 50 unidades y vamos a tener un costo total de 720.000, ¿ya? 720.000. Entonces, ¿cuánto vendimos? Vendimos 35, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este PEPS, primero en entrar, primero en salir, ¿ya? PEPS, primero en entrar, primero en salir. Entonces, ¿cuál es el que sale primero? Estos 10 de aquí, del inventario inicial, que fue lo que primero ingresó, ¿ya? Entonces, salen 10 a un precio de 10.000, se van. Y de estas 30 de aquí, fíjense, de estas 30 unidades, solo se van 25, ¿ya? De esas 30 de acá, de esas de acá, solo se van 25. ¿Por qué? Porque son 35 que se vendieron. ¿Y a qué precio? Al precio de 15.000, ¿ya? 15.000. Entonces, ¿qué decimos nosotros? 10 por 10.000 son 100.000. Y 25 por 15.000 son 375.000 más 100.000 me va a dar 475.000. A ver, hagámoslo acá. Entonces, mi venta va a ser igual a 10 por 10.000, va a ser igual a 100.000. Y la otra venta va a ser igual a ¿cuánto? 25 vendemos a un precio de 15.000. Eso me va a dar ¿cuánto? 475.000, ¿sí? A ver. 300. Salió 375.000. 300. Sí, dice. ¿Y eso me da cuánto? Total, me va a dar 475.000, ¿no es cierto? 475.000. Entonces voy a decir, mi inventario 720.000, mi costo total, menos 475.000, me va a dar igual, 245.000. ¿cuánto? 245.000, que es mi inventario final, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos viendo acá. Ya, entonces me quedan también 15 unidades, pero fíjense cómo varía, porque acá ya tenemos 245.000. Fíjense que el otro no era ese monto, ¿sí? 245.000. El otro creo era 375.000, pero no. Ya, entonces ahí está, 245.000. Ya, cópienlo. Listo. Y aquí hay una breve explicación. ¿Ya? Dice, el valor del inventario final son 5 unidades a 15, son 75.000, y 10 unidades a 17.000 son 170.000, ¿sí? Son los 245.000 que nosotros lo sacamos en forma automática, digamos, ya, en totales, ¿ya?
Entonces, ese es el inventario a través del método PEP. Ahora, el otro método, el método web, ¿sí? Este método es el método WEBS, ¿sí? Tiene los mismos datos, ¿sí? Ya lo vimos. La cantidad total de compra va a ser 50 y mi costo total va a ser 720.000. Entonces, también se vende 35, pero fíjense, dice último en entrar, primero en salir. Entonces, vendemos estas 10 unidades de acá. Entonces, aquí la traspasamos, venta 10. ¿A qué precio? A 17.000. Entonces, pasamos su precio, 17.000. Como vendemos también 25 ya de estas 30 de acá. 25 y nos va a quedar 5. 25, ¿a qué costo? Al costo de 15.000, que es lo que tenemos acá, de esta de acá. ¿Ya? Hacemos el detalle y decimos ventas va a ser igual al primero que vendemos 10 unidades, pero a un precio de 17.000. ¿Ya? Eso va a ser ¿cuánto? Eso va a ser 170.000. Y también tenemos que vender 25, pero a un precio de 15.000. ¿Y eso me va a dar cuánto? 375.000. 375.000. 375.000 más 170.000 me va a dar ¿cuánto? 545.000. 545.000, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos el total de nuestro costo es 720.000 menos 545.000 me va a dar mi inventario final de ¿cuánto? 175.000. Me va a dar de 175.000, ¿sí? O sea, a través de este otro método, ¿no? Obviamente que quedan de la misma forma. Me quedan, ¿cuánto? 15 unidades, ¿ya? Y me queda 175.000 el inventario, ¿sí? Y obviamente que de estos 15.000 están las 10 de acá que no la tocamos, ¿ya? Y también están 5 de acá, porque sacamos 25, nos quedan 5, ¿sí? Y ya está. Listo. Con eso terminamos esta parte y vemos la aclaración. Dice valor del inventario final, dice son 5 unidades a 15.000, 75.000, 10 unidades a 10.000, son 100.000. Total 175.000 que queda el inventario final valorado a través de este método que es el método web. Y ahora veamos, fíjense las incidencias. Veamos las incidencias. Vamos a darle un poquito más de volumen, ¿no? Porque esto está muy chico, ¿no? Mire, a través del método promedio ponderado, mire, es el más razonable, 216.000. A través del método PEPS, mire, nos muestra que tenemos 245.000 valorado final. Y a través del método web nos dice que está subvaluado 175.000. Entonces, si ustedes se fijan, el método más razonable que está dentro de los parámetros es el método promedio ponderado, porque 216.000 está entre 245.000 y 175.000, o sea, está en medio de estos dos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar el método promedio ponderado, ¿ya? No hay más, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. La próxima clase le brincamos, ¿ya? Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Listo. Hasta luego, Licen. Gracias. Ya, chao, chao.